Hola, soy Andrea Cogollos y me complace darle la bienvenida al 7º programa de nuestra tercera temporada de Lejá en Panamá, una coproducción de Fe TV y la congregación Kol Sheret Israel. Recuerden seguirnos en nuestras redes @Lejá en Panamá. En esta ocasión tenemos el gran placer de recibir al protopresbítero Alejandro Elbrigi de la Iglesia Ortodoxa Griega de Panamá, quien conversará con Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y el rabino Gustavo Kraselnik sobre su decisión de seguir la vocación religiosa en sus respectivas tradiciones. Por favor, démosle la bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Una nueva edición de Lejá en Panamá. Muy felices de recibir aquí en nuestra casa, como es habitual, para conversar con nuestro querido amigo Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano, y en esta ocasión con un invitado especial que nos da mucho placer y un gran honor recibirlo aquí en nuestra casa. Se trata del protopresbítero Alejandro Elbrigi, párroco de la comunidad ortodoxa griega en nuestro país. Bienvenido. Vamos a comenzar con nuestro invitado especial para que la audiencia de Lejá en Panamá pueda conocerte, una presentación de ti, de la comunidad griega en nuestro país. Es para mí también un inmenso honor, placer estar aquí con ustedes, compartir este espacio de encuentro, de fraternidad, y que podamos seguir fortaleciendo los lazos de hermandad en nuestra querida Panamá. Cuéntanos un poco de la comunidad ortodoxa, cuántos miembros tiene. Bueno, nosotros en Panamá tenemos una estimación de alrededor de 2.000 miembros entre griegos originarios y sus descendientes, ya que Panamá tiene más de un siglo o casi un siglo y medio de estar recibiendo migrantes griegos en este país. Por otra parte, nosotros tenemos algunos datos importantes de que por lo menos desde el siglo XVI ya habían en Panamá primeros griegos que llegaron en la época de la colonia. Entonces la presencia griega no es algo tan nuevo en este país. Sin embargo, en el último siglo esa comunidad se ha fortalecido, esta comunidad se ha hecho robusta al punto que vio la necesidad de construir sus iglesias y construir una comunidad, construir una escuela para mantener el idioma, construir unos espacios para mantener la cultura y mantener la religión. Son tres cosas importantes que se realizan en nuestro entorno: la religión, la lengua y la cultura. Entonces, desde esa organización que se ha venido gestando en este país desde hace casi un siglo, en este momento tenemos una estructura que se conforma por la Junta Directiva, la Organización de las Damas de Filocteojos o Amiga de los Pobres y la Juventud Helénica. Y tiene como fin indiscutible mantener y conservar todas estas raíces helénicas a la posteridad. Muchas gracias. Y pensando que somos 3 líderes religiosos que estamos reunidos aquí, creo que es una buena ocasión para hablar sobre la vocación, ¿no? Ese llamado, esa motivación que nos hizo escoger cada uno en el marco de su tradición religiosa, el servicio a Dios, a la comunidad. Entonces, Monseñor, quería un poco escuchar la historia de ese llamado, ¿no? Es un don de Dios poder estar junto con cada uno de ustedes. Yo creo que estás tocando un tema fundamental, la vocación, la llamada. Y lo curioso es que cada uno tenemos como nuestra propia historia vocacional. En primer lugar, hablar de vocación es hablar de respuesta a una llamada de Dios. En mi caso son de esos casos medio curiosos. Desde que yo sentí uso de razón, siempre sentí ese deseo de ir descubriendo la vocación. En mi mente desde pequeñito, siempre mi ideal era llegar a ser sacerdote. Después llega todo un proceso que no sabía cómo ni dónde, ¿no? Lo que sí yo intuía era que esa experiencia de Dios me llamaba
como a entregar mi vida para servir a los demás, ¿verdad? Y de ahí, así muy brevemente, viví mi niñez, adolescencia, mi juventud, y ahí llegó el drama, ¿verdad? ¿Qué hacer? Todavía no sabía, estaba en mí esto de qué quiere Dios de mí. Me ingresé a la universidad, tuve 3 años en la Facultad de Agronomía, pero después la experiencia en la pastoral juvenil me hizo descubrir que había un seminario en Panamá y dejé la universidad, entré al seminario en 1978 y ahí cambió totalmente mi vida. En agronomía pensaba ser pastor Sí, hombre de la tierra y te tocó ser hombre de comunidad. Exacto, pensaba, si algún día yo llegara a ser sacerdote, esta carrera me serviría para poder ayudar un poco a la gente en lo del campo y organizar, ¿no? Bueno, exactamente. Sonrío porque me siento identificado un poco con la historia. Yo recuerdo que cuando mi familia era profundamente religiosa y recuerdo que a la edad de 4 años, mi profesora de kinder dice a los niños, no sé, era como el primer día de clase, el segundo no sé que era muy temprano en el año, y dice, cada uno haga un dibujo de lo que quiere ser cuando grande. Y yo recuerdo que ese dibujo fue un hombre con una túnica azul, barba, anteojos, y detrás de él una imagen de Juan el Bautista. Entonces la maestra me pregunta, ¿por qué dibujaste eso? Y dice, así quiero ser yo. Entonces, muchos años después, cuando yo me veo al espejo, y tal día como hoy, porque un color que me gusta vestir en mi hábito religioso es el azul, y me veo frente al espejo con lentes, con anteojos, con barba y vestido de azul, veo que ahí está realizada la idea que tuvo ese niño cuando tenía 4 años. Entonces, ya desde los 4 años, más o menos, yo sentía la inclinación y el llamado de Dios a servirle. Y aunque en el camino fue muy tumultuoso, porque ocurrieron muchas cosas en el camino, Dios todas las cosas las apuntaba hacia lo mismo, ser sacerdote, cumplir con esa misión. Y resulta que aunque yo tenía ese deseo interior, hubo un momento en que yo ya dije, desestimo la idea, la desestimo completamente, y ahí fue donde Dios la concretó. Porque como es bien sabido, en la iglesia ortodoxa podemos tener la vocación, pero es la iglesia quien llama, y es la iglesia quien elige y dice, tú puedes ser sacerdote. Entonces ahí fue donde yo recibí ese llamado. Recibí una llamada telefónica donde me dicen, tú sabes que hemos pensado y tú estás de acuerdo. Entonces vino todo ese proceso de poder entrar hacia el sacerdocio. Entonces, en ese recorrido también ocurrieron muchas cosas. Estudié teología, estudié filosofía, educación, hice carrera pública, hice muchas cosas, pero todo apuntó a ser sacerdote. Entonces ya en este momento, con algunos años de sacerdocio recorridos, tengo el entendimiento de que todo Dios lo realiza conforme su voluntad, y todo, bueno o malo, lleva a ello. Qué historias más interesantes. En mi caso, yo decidí a los 13 años que quería ser rabino, en el momento de mi bar mitzvah, cuando los jóvenes se acercan a la sinagoga en esa transición a la adultez, por 2 razones. En primer lugar, hubo una especie de renovación, un movimiento. Cuando mis recuerdos de chico es que la sinagoga era un lugar de gente mayor, ¿no? Recuerdo ir a visitar a mis abuelos, pero no a una actividad espiritual significativa. Pero vi un movimiento que renovó el judaísmo y que volvió a la sinagoga a un lugar muy atractivo, con plegarias inspiradoras, con música, con sermones que convocaban. Y yo dije, a mí me gustaría eso para mí, ¿no? Me gustaría la sinagoga como lugar de referencia y el púlpito como lugar para poder contribuir a la comunidad, ¿no? Liderar a la congregación. Y cuando todos pensaron que era una de esas cosas pasajeras de un niño que cuando quiere ser futbolista o bombero, ¿no? Yo decía que quiero ser rabino, que ya se me iba a pasar. Sin embargo, aunque era un largo camino, porque tuve que ir a la universidad, nuestra formación nos demanda un título académico, siempre estuvo mi vocación muy clara, y 15 años después, a los 28 años, entonces recibí de mis maestros la ordenación rabínica, ¿no? El título de rabino, haciendo realidad aquel deseo que sentía tan profundo en mi corazón. Así que, bueno, gracias por estos
testimonios que nos dan una perspectiva profundamente humana en esta conexión con lo divino y el llamado y la vocación. Y seguiremos hablando del tema. Ahora regresamos contigo, Andrea.